Buenas tardes, continuamos con esta pequeña introducción a Roma. Bueno, veamos una mapita de la cronología de Roma hasta donde vamos. Em, Después de toda esta historia de Rómulo, que obviamente es mito, evidentemente es mito, para los romanos no lo era historia y por lo tanto se hacían preguntas científicas al respecto, pero pues, evidentemente es mito. Em, Se estableció que que el año de fundación de la ciudad de Roma por parte de Rómulo es el año 753 antes de Cristo. O sea, ¿cómo diantre hicieron esas cuentas? Créame, eso es un enredo. Les tocó colocarse a, a equipararlo con los Juegos Olímpicos, para que más o menos les cuadrara en la misma época. En fin, sabemos nosotros que la historia de Roma va hasta antes del primer milenio antes de Cristo, ¿ya? De los asentamientos en la zona. Pero bueno, para estas personas más o menos llegaron a un acuerdo de que la ciudad de Roma fue fundada el 21 de abril del año 753, obviamente en nuestro calendario. O para ellos el año cero ab urbe condita, el año cero de la fundación de la ciudad, el 21 de abril. Así que el lunes 21 de abril, no sé, cántenle el cumpleaños feliz a la ciudad de Roma. Bueno, tanto es así que la ciudad de Roma, la actual ciudad de Roma, celebra su fundación el 21 de abril de todos los años. Entonces, técnicamente es la ciudad más antigua del planeta. Bueno, como sea. Eh, Así pues, no nos importa la fecha, realmente no es posible establecer una fecha de fundación históricamente documentada. Esto simplemente es una convención como para que nos ubiquemos. Entonces, en teoría se funda Roma en el año 753 y la República Romana va a fundarse en el año 509, o sea, unos 250 años después. Ahora, lo curioso es que entre la fundación de Roma, con Rómulo como primer rey, y la fundación de la República Romana en el 504, solamente hubo 7 reyes. O sea, 7 reyes en 250 años. O sea, cada rey más o menos reinó durante 30 años y pues, bueno, eso no se puede. O sea, eso no cuadra por ningún lado. Entonces, evidentemente esto es mito. Ya no nos interesa esto. ¿Qué es importante en términos macro para que nos ubiquemos a nivel histórico? Tenemos grandes periodos de la historia romana, divididos por su organización política. La primera es la que llamamos la monarquía, donde evidentemente había reyes. La segunda es la que llamamos república, que es la que más nos interesa y sobre la cual vamos a entrar en detalle. Y la tercera y última, que tiene unas subdivisiones, es la que conocemos típicamente con el nombre de imperio. O sea, normalmente, así tradicionalmente, sin entrar en muchos resquemores históricos ni de interpretación, eh, empieza en el 27 antes de Cristo, después de la batalla naval de Actio, donde gana Augusto, y va a finalizar por allá en el 476 o en el siglo V. Y bueno, ahí ya hay un montón de fechas de las cuales dicen que finaliza Roma. Unos dicen que porque los bárbaros conquistaron al fin Roma, otros dicen eh, que es cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial del imperio, otros dicen que es cuando cambia la forma económica. No nos importa mucho, el punto es que entre el siglo V y el siglo VII después de Cristo desaparecen las estructuras tanto económico-políticas como sobre todo las estructuras culturales de lo que hacía Roma o de la tradición cultural romana. Cambian por completo y ya más o menos desde el siglo VIII después de Cristo empezamos a identificar estructuras propiamente medievales, ¿ya? Entonces, esta es como la historia, la división macro. Hay unos puntos importantes que son en el siglo III hasta mitad del siglo segundo, esos 100 años entre el final de las guerras, entre la primera y el final de la tercera guerra púnica, que es cuando la República Romana adquiere su máximo poderío, si queremos decirlo así, y entre la década de los 50, de la década de los 20 del siglo segundo, pues suceden un montón de cosas, entre ellas que conquistan lo que era el reino de Macedonia, pero el reino de Macedonia era
todo lo que es Macedonia y todo lo que es Grecia, destruyen la ciudad de Corinto, ¿ya? Y se apoderan de todo lo que había por ahí derecho. El rey de Pérgamo, que era otro reino helenístico, no sé si recuerdan la ciudad de Pérgamo que les dije, lega la ciudad a la República Romana. Entonces eso se empezó a crecer y empezó a llenarse de riquezas. Y bueno, y suceden otra cantidad de cosas más que más adelante comentaré. Entonces ahí empieza a cambiar todo, y el siglo primero, que es cuando empieza a escribirse la historia de Roma, la filosofía romana, la literatura romana que conocemos hoy. O sea, lo que conocemos como la gran literatura romana está escrita en el siglo primero. Pues es en esta época del final de la República o la República tardía romana, de donde tenemos, digamos, el inicio del material con el cual podemos interpretar la historia. Bien, pero entonces vamos a la época de la monarquía. A nivel arqueológico sabemos, por supuesto, que hubo individuos a los cuales se les denominaba reyes. Ya hemos encontrado eh, rocas con la palabra rey, pues, obviamente en latín arcaico, inscrita. Entonces, pues sabemos que había, que por las épocas del siglo sexto y del siglo sexto y séptimo antes de Cristo, sabemos que había ya comunidades organizadas, con una forma de escritura, con gente con la capacidad de leer, y con algún tipo de poder central. ¿Ya? Entonces eso ya da cuenta de un cierto nivel de urbanismo. Entonces toda esta época a la que se le ha llamado la monarquía, entre el siglo octavo hasta el siglo hasta el siglo sexto, eh, lo conocemos como la monarquía, y se ha hablado de 7 reyes legendarios. ¿Ya? Probablemente ninguno existió, y si existió, pues obviamente no fue con las características que se les atribuye. Los 7 reyes son, solamente como para el registro: Rómulo, que es por supuesto el fundador, que ya vimos que su hoja de vida, digamos, no es la más elegante. Pero luego vienen individuos como Numa Pompilio, que básicamente se inventó todas las instituciones según el mito. Tulio Stilio, Anco Marcio, cada uno con un atributo especial. Tarquinio Prisco, Servio Tulio, que es relevante, digamos, porque fue del que se inventó el censo. Y Tarquinio el Soberbio, del cual hablaremos ahorita en un momento. No nos importa si estos individuos existieron o no. Eh, También es evidente que los historiadores romanos leen en retrospectiva lo que ya existe en su propio mundo. Entonces asumen que al final que en la monarquía se inventaron las instituciones que operaban en el siglo I antes de Cristo, cosa que evidentemente no puede ser. Pero lo interesante aquí es que los historiadores romanos del siglo I ven en el pasado e intentan comprender la evolución de su historia para explicar las instituciones que logran tener en este momento. Y por eso le adjudican a estos reyes legendarios, estas figuras míticas, la creación de todas estas instituciones. Ahora, ¿qué podemos decir? Que las distintas instituciones romanas fueron creadas en el transcurso entre los siglos sexto a tercero. Ahí es donde se crean las instituciones romanas. Ahora, ¿qué es muy interesante de lo que se dice sobre estos reyes legendarios? Una cosa que es supremamente llamativa es que son reyes de distintas procedencias. O sea, son reyes no romanos. Bueno, Rómulo no era romano, Rómulo se inventó Roma. Pero, por ejemplo, de Numa Pompilio se dice que era sabino, la, la ciudad a la que le robaron las mujeres. De Tarquinio Prisco, Tarquinio el Viejo, se dice que era etrusco. Y de Servio Tulio se dice que era hijo de esclavo, que era prisionero de guerra, en fin, que no tenía un linaje particularmente romano. Ahora, eso nos da pistas sobre lo que los romanos mismos entendían sobre la relación entre el ser romano y el territorio. Y es que ellos mismos saben, a partir de su historia, a partir de la tradición oral y lo que los historiadores van recopilando, que hay algo más importante que nacer en un territorio, y es, en particular, pertenecer a un cierto orden político, ¿ya? Pertenecer a una cierta organización, que es a la que en este momento estamos llamando Roma, y que luego la identificaremos eh, con la palabra, con el derecho, ya con el ius, ¿ya? El derecho civil, ¿ya? Que es el que identificaremos más adelante. Entonces, esto es algo
que no sucedía en ninguna de las otras ciudades del Mediterráneo, para la época evidentemente. Y era poder pensar que su ciudad es, o sea, que la pertenencia a una ciudad no está determinada por su lugar de nacimiento. Ahora, esto nos marca entonces que la relación entre el ser extranjero y el ser romano no estaban tan fácilmente delimitadas por la etnia o ni siquiera por la lengua. De hecho, los romanos se denominaban a sí mismos eh, eh, el pueblo con toga, ¿ya? El gens togata, las personas que usan toga, o sea, como su vestido habitual. ¿Ya? Pero no se identificaban como los que hablan el latín, los que X, los que Y, los que Z. No, o sea, no es los que estuvieran en tal lugar, sino que nos da la idea de que la procedencia de la familia no es tan relevante como la pertenencia a un cierto orden o ya lo veremos más adelante, adquisición de unas ciertas costumbres, las costumbres propias de los romanos. Y esa es una distinción relevante. O sea, los romanos se van a identificar más con sus costumbres que con su origen. Al menos, por supuesto, en el imaginario, ¿no? En la realidad, pues es un poco diferente, pero al menos en el imaginario. Eh, es importante de todos estos individuos eh, el último, Tarquinio el Soberbio, aquel con el cual finaliza el periodo monárquico. Y es importante este individuo, Tarquinio el Soberbio, por las circunstancias en las cuales deja el trono. Cuando Tarquinio el Soberbio es depuesto, ahí es cuando surge la República Romana. Entonces queda la representación en toda la tradición oral romana y luego en la tradición política, retórica, filosófica e histórica, por supuesto, que la República Romana nace para evitar que haya individuos como Tarquinio el Soberbio, lo cual va a ser identificado con una sola palabra, el Rex. Como Tiranosaurio Rex, listo. Esa última palabra, Rex, rey. Porque a pesar de que los otros reyes, digamos, fueron en el imaginario romano, pues, digamos, importantes, la palabra rey, la palabra rex, va a ser asociado con Tarquinio el Soberbio, el último de los reyes romanos. Y el más loco, el más sanguinario, ya el más explotador, si quieren. Tarquinio el Soberbio es tristemente recordado como un literal loco. A pesar de que en la época a todo el mundo le gustaba la guerra y que la sociedad romana es belicosa por excelencia, se le iba la mano con sus ganas de hacer la guerra, por un lado. Y en segundo lugar, veía al pueblo como mano de obra barata. O sea, veía a los mismos romanos como mano de obra barata. Y se dice que los explotó y los puso a construir cuanta cosa se imaginó, entre ellos un acueducto subterráneo, no esos acueductos elevados, no, sino un acueducto subterráneo. Entonces, al parecer la gente estaba hasta la coronilla de la explotación de este tipo. Sin embargo, cuenta la historia, cuenta la leyenda, que lo que desencadenó el digamos, golpe de estado, ¿ya? El, el quitar el rey de su trono, el derrocar al rey e implantar la república, no fue esto, sino a que no adivinan. Todos los eventos importantes de la historia romana siempre están atravesados por violaciones. Y en efecto la historia cuenta que el hijo de Tarquinio el Soberbio, de apellido obviamente también Tarquinio, Sexto Tarquinio, eh, estaba con uno de sus compañeros en una campaña militar cercana a la ciudad. Para estas épocas, como les digo, todos eran escaramuzas cercanas a no más de 16 o 20 kilómetros de distancia de la ciudad de Roma. O sea, no se olviden, no imaginen campañas gigantescas así como en El Señor de los Anillos. No, no, no. Pequeñas escaramuzas de guerra de guerrillas, cosas así. Eh, y estaban hablando, cuenta la historia, sobre cuál de las esposas era la mejor. Estaban comparando a sus esposas. Y deciden tomar sus caballos y regresar a Roma de noche a ver qué estaban haciendo sus esposas. Bueno, encuentran que la esposa de Tarquinio estaba en plena farra, pues porque el marido no estaba, entonces estaban, como dicen por ahí, en la peda, o sea, completamente alocadas. Y cuando llegan a ver al, a la esposa
Lucio Bruto, que era el compañero, estaba como buena mujer romana, como virtuosa mujer romana, a altas horas de la noche, tejiendo con su esclava. O sea, se supone que ¿qué es lo que debe hacer una mujer romana? Tejer y callar. Esas eran las virtudes de la mujer romana. Y pues obviamente entran, comen, chévere y se van. Pero resulta que Tarquinio dijo, no, quedé enamorado de ella, es una mujer virtuosa, yo la deseo. Y una noche después decide regresar, él solo, e intentar violarla. Obviamente intentar violarla a punta de cuchillo. Lucrecia dice, usted me puede matar, pero pues yo no me le voy a entregar a usted, o sea, ¿qué le pasa? Y él le dice, ah, no, pues si no te acuestas conmigo, entonces te mataré, mataré a tu esclavo y haré parecer que ustedes están cometiendo adulterio. Y entonces ahí Lucrecia, no tanto por miedo a la violación, sino por miedo a la deshonra que eso le podía generar, pues entonces accede eh, y, y este tipo pues la viola. Cuando el tipo se va, ella llama a su esposo, llama a su padre y dice, hey, acaba de pasar esto y esto, no soporto la deshonra y decide quitarse la vida. Bueno, eso ha dado todos los comentarios que ustedes se imaginaron, es por qué ella se quita la vida. Tanto así que incluso San Agustín en algún momento haciendo comentarios sobre este pasaje dice, bueno, pero ella en últimas accedió, entonces yo no sé si eso fue violación. Pedazo de piro. En fin, entonces vean, las ideas sobre la violación y la misoginia, vean dónde vienen. O sea, eso no es solamente invento de este siglo y por lo tanto la lucha en contra de eso es perfectamente legítima, ¿ya? Porque es que es una cuestión cultural, es algo que viene desde tiempos romanos. Eso es que, ah, no, a ella la violaron porque ella fue la, la, la que, la que se le insinuó al violador. Oh, toda cantidad de ideas pendejas sobre la violación, créame, están también en Roma. Vienen de por allá. Resulta que Lucio Bruto, eh, Lucio Bruto dice, bueno, esto es el colmo, ya no aguanto más. ¿Cómo es posible que un individuo, por el simple hecho de ser el hijo del rey, se dé esas ínfulas de poder ir haciendo con los bienes de los otros lo que se le da la gana? Sí, sí, dije bien, los bienes. Acuérdense que las mujeres, para el pensamiento antiguo, son bienes, ¿ya? Son bienes muebles. Entonces este tipo de Lucio Bruto dice, no, 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 esto es impensable, esto tiene que acabar ya. Y reúne a el ejército, reúne a los otros romanos y deciden deponer al rey, el cual en esos momentos está en una campaña militar. En fin, eso se armó un despelote, eso fue guerra por aquí, guerra por acá, guerra por acullá, eso luego terminaron aliándose con los enemigos, un despelote. El punto es que al final logran derrocar al famoso Tarquinio el Soberbio, Tarquinio Superbus, soberbio más bien el arrogante, Tarquinio el arrogante, y deciden, cuenta la leyenda, que nunca más puede haber un individuo que abuse de los romanos de esa forma. Es decir, nunca más puede haber algo así como un rex, alguien que utilice su poder para hacer lo que se le da la gana y pasar por encima de la vida y los bienes de sus semejantes. Porque las mujeres son bienes, por supuesto. Y por supuesto tampoco explotar a la gente como lo hacía Tarquinio el Soberbio, ni meterlos en guerras y guerras y guerras como lo hacía Tarquinio. En fin, la idea del rex, la idea del rey, se vuelve entonces, y a lo largo de toda la república se va a volver un elemento característico de lo que la república, de la razón por la cual existe una república. Entonces, hay república para evitar que un individuo mande, para evitar que un individuo tenga todo el poder y por lo tanto pase por encima de Raimundo y todo el mundo, pase por encima de las vidas y pase por encima de los bienes del resto de los romanos. Tanto así que se cuenta que a raíz de esto se promueve como la primera regla general básica del derecho romano, y es que todo romano debe poder ser juzgado, digamos, debe poder ser juzgado. O sea, no se puede matar a nadie ni cometer ningún crimen, ni, digamos, hacer justicia por propia mano, sino que siempre tiene que haber un juicio y que en ese sentido nadie puede tomarse los derechos de hacer justicia por sí mismo, no. ¿Ya? Entonces nadie puede pasar por encima de otro, ningún romano puede pasar por encima de los bienes y la vida de los otros. Eso va a ser como uno de los principios
clave del derecho romano arcaico y luego del derecho romano, digamos, ya más establecido. Entonces, con esta historia, con esta leyenda de Lucrecia y su virtud y todo esto, que los invito a crear un poco sobre eso porque es bastante interesante, eh, surge la llamada República Romana en el año 509 según la cronología de todas estas personas. Entonces, la República Romana nace con la idea de que no haya al menos un individuo que pueda pasar por encima de sus semejantes romanos, de que no haya al menos un individuo que pueda pasar por encima de la vida y los bienes y la integridad física sus, de sus semejantes romanos. ¿Ya? Entonces la República Romana nace con la idea de poder estructurar el poder de tal forma que haya un equilibrio entre las distintas partes y no haya un conflicto interno. Bien, por supuesto eso es una leyenda, ¿no? O sea, ¿qué se dice entonces? Que cuando eh, Lucio Bruto hace todo este asunto de derrocar al rey, pues entonces él se va a erigir como uno de los nuevos gobernantes de Roma, como un cónsul, pero que va a haber entonces siempre otro cónsul, que siempre va a haber dos cónsules. ¿Para qué? Para que el poder no recaiga sobre un solo individuo, sino siempre al menos sobre dos. La idea es que les toque ponerse de acuerdo, entonces que el interés de uno de los dos no siempre sea el que prime. Ahora, por supuesto, esto es una leyenda. Hasta donde sabemos, la palabra cónsul o la idea de los cónsules es un poco más tardía, es más de... Eh, lo más que lo podemos rastrear es hasta inicios del siglo tercero, ya el 290, ¿sí? Es lo más que hemos podido rastrear la noción de cónsul. Pero, que sabemos que en el transcurso de ese tiempo, de estos 2 siglos más o menos, se fueron creando ese tipo de instituciones. La idea básica es que haya dos cónsules y que haya al menos un grupo de individuos que controlen otra parte de la, digamos, de las decisiones. A eso les vamos a denominar los senadores. En fin, que el poder se reparta de tal forma que no haya al menos uno o un grupo que mande. ¿Cómo se organizan? Bueno, inicialmente la idea básica, y es una idea que va a recorrer toda la historia romana, es a través de la idea muy general de los mores maiorum. Es cómo estaban organizados nuestros antepasados. Entonces las instituciones romanas a lo largo de toda la época republicana e incluso de gran parte de la época imperial van a tender a ser anticuarias, es decir, van a tender a acumularse, incluso costumbres y leyes que ya no aplicaban absolutamente para nada o que ya nadie entendía su sentido, las seguían recuperando. Porque lo que atravesaba, digamos, el criterio que atravesaba todo esto era que los antepasados, estos fundadores míticos, tanto de Roma como en particular de la República, sabían hacer las cosas bien. Y que si ellos habían logrado mantener la república hasta nuestros días era porque según sus costumbres las cosas se podían hacer bien. Ojo, esta es una perspectiva moralista. Ya hay más perspectivas sobre la república, esta es solamente una de las que les estoy planteando. Bueno, pero entonces los mores maiorum, las costumbres de los antepasados, vean que mores, de ahí viene la palabra moral, ¿ya? Las costumbres, los modos de proceder, se identifica también con las reglas, con las leyes, ya con las instituciones de los antepasados. Entonces, sí, es posible conservar las instituciones que hasta ahora hicieron que Roma funcionara, pues entonces intentemos conservarlas. Y de ahí que los romanos sean tan conservadores en sus instituciones, ya, incluso cuando ya no tienen ningún tipo de significado. Esta apelación a los mores maiorum los vamos a seguir leyendo en el siglo primero y en el siglo segundo en los satíricos, por ejemplo, siempre diciendo Roma está destruida porque no se volvieron a atender las costumbres de los antepasados, ya los mores maiorum. Pero el asunto es que Roma va a ir cambiando y va a ir cambiando muchísimo. Desde esa pequeña micro república que inicia en el, en el siglo en el siglo quinto, ya que se va a desarrollar más en el siglo cuarto y que va a agarrar fuerza entre el tercero y el segundo antes de Cristo, a la que vamos a encontrar luego en el siglo primero y muchísimo más adelante. Como la ciudad va a cambiar y sus condiciones económicas, políticas y sobre todo culturales van a cambiar tanto, las costumbres empiezan a volverse una inquietud. Así pues, intentar conservar las instituciones de los antepasados va a ser algo que los romanos siempre van a proclamar.
Ahora, ¿cuáles son esas costumbres de los antepasados? Muchas. Tendría que dar un seminario entero solamente hablando sobre eso. Voy a nombrar simplemente algunas características principales, aunque eso creo que ya será para el próximo video.